El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es el Moisés y su llamado. La intención de la predicación, hermanos, como dije cuando estábamos orando, es animarlo, que si usted está haciendo algo para Dios y está desanimado, hermano, reafirmar ese. Si usted no está haciendo nada para Dios, hermano, pues que se ponga a hacer algo para Dios, amén. Creo que fuimos llamados con un propósito más grande que simplemente existir después de ser salvos. Creo que, hermanos, podemos hacer algo para Dios. Siempre debemos de buscar hacer algo para Dios. A los jóvenes hemos comenzado ya la semana pasada a tratar de dirigir un poco, dar un poco más de enfoque a lo que viene siendo el servicio a Dios durante este primer trimestre. Hay una meta por trimestre y la meta de este trimestre es animar a los jóvenes a que hagan algo para Dios, pero no se limita a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están haciendo cosas para Dios, pero yo pienso que hay damas y varones, padres de familia que pudieran también hacer algo para Dios. No creo que se limite únicamente a los jóvenes que están tratando de servir a Dios con su vida o los jóvenes que simplemente dan de su tiempo después de la escuela. Creo que cualquier persona puede servir a Dios, es cuestión de que quiera. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Moisés. Deuteronomio es un libro que se denomina la segunda ley o la repetición de la ley, porque antes de morir Moisés escribió y explicó todo lo que había explicado en Levíticos, en Números, todo lo que se le había dicho en Éxodo, todas las leyes que Dios le había mandado. Bueno, Moisés sabía que ella iba a morir porque la tierra prometida estaba muy cerca. Moisés estaba viendo esto y Dios le había dicho: prepárate porque vas a morir. Habla con Josué porque Josué va a ser el que te va a preceder y muéstrale todo lo que tiene que hacer y hazle entender que tiene que abrazar la ley de Dios si quiere que le vaya bien. Josué no tuvo ningún problema, yo pienso, si se la llevaba en el tabernáculo. Dice la Biblia que no se despegaba de ahí, que se veía, era un fiel discípulo, por así decirlo, de Moisés. Y Dios le dijo: sabes qué, prepárate porque pues ya vas a morir. Moisés entonces, dice la Biblia, que se le permitió explicarle a todos y repetir la ley al pueblo de Israel, y yo lo pienso que lo estaba diciendo con cierta nostalgia, porque él sabía y él mismo dijo que cuando él muriera ellos se iban a alejar de las cosas de Dios. Es triste saber que te vas a morir y bueno, de todas maneras Dios ya me dijo que ustedes se van a alejar. Pero traten de seguir a Dios. Y me imagino derramando su corazón antes de morir. Me explico, me imagino a todo el pueblo de Israel tenía en alta estima a Moisés. Me imagino que lo veían y decían: wow, qué hombre. Me imagino que cuando murió se sintieron como sin un padre, sin una madre, no sé. Y después volvieron a depositar su confianza en Josué. Pero Moisés es un personaje que hasta la fecha pues lo recordamos y lo tomamos en alta estima. Amén. Hizo grandes cosas para Dios. Este hombre, dice la Biblia, llega en el versículo 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel, dice, como Moisés. No hubo otro profeta que igualara lo que Moisés hizo. A quien haya conocido Jehová cara a cara, dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, dice, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles, dice, que Moisés hizo a la vista de Israel. Moisés era una persona, hermanos, ejemplar, yo pienso, en cuanto a su caminar con Dios. Es más, en el versículo dice que él hablaba cara a cara. No necesariamente está hablando de que físicamente Dios se mostró, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Pero en esencia tuvo una cercanía, una comunión con Dios tal que prácticamente estaba hablando cara a cara con Dios, algo que ningún hombre ha tenido el privilegio de hacer, bueno, hasta donde yo sé. Moisés era alguien que fue usado grandemente por Dios. En todo su sentido, hermanos, hizo maravillas increíbles. Nomás ponerse a pensar de que agarró el agua del Nilo, la vertió y todo se hizo sangre, es increíble. Que levantó las manos al cielo y cayó granizo, hermanos, que destruyó toda una nación. Egipto. Este hombre, hermanos, que levantó la mano, que Dios le dijo: levanta tu vara, alza tu vara, y se partió el mar rojo. Nomás pónganse a pensar en eso, qué increíble, un hombre que fue usado por Dios. Pero cuando nos ponemos a estudiar un poco acerca de este gran hombre y nos vemos el inicio en Éxodo capítulo 3 y capítulo 3 y 4, vamos a Éxodo capítulo 3 y 4. Este hombre no era el personaje
increíble, o al menos cuando lees capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo, nunca te imaginarías que este hombre le estaba diciendo y le estaba haciendo berrinche a Dios para servir. Amén. Leemos el último versículo de Deuteronomio y decimos, wow, qué increíble lo que Moisés estaba a punto de... ¿Qué hizo? Una nación fue marcada completamente por este hombre. Dice la Biblia que cuando Moisés salía y les daba la orden, se levantaba el ejército, dice, los escuadrones de Israel y se movían. Toda la nación tenía hambre y ¿a quién iban? A Moisés. Toda la nación tenía sed y ¿a quién iban? A Moisés. Cualquier problema, dice la Biblia, que iban y acudían a Moisés hasta que estableció hombres que representaran de 100, de 50. Pero este hombre, hermanos, cuando inició su llamado, tenía 80 años. Y era un berrinchudo. Y nomás nos ponemos a pensar en eso porque digo, wow, no distamos mucho. Man. Si Moisés pudo hacer estas cosas y inició así, no estamos tan mal. Punto 1, un llamado santo. Un llamado santo. La palabra santo o la palabra santidad no refleja otra cosa más que apartar. Amén. Sabemos que el pastor muchas veces dice, santifiquen esta fecha en su calendario. Nunca les ha hecho ruido. ¿Por qué dice santificar? ¿Que debemos de prenderle velas? No. Está hablando acerca de que aparten para la gloria de Dios o aparten para honrar a Dios estas fechas. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de santificar, estamos hablando de poner aparte. Estás en un lugar, bueno, apártenlo con un propósito distinto. Y en esencia casi siempre se utiliza la palabra santidad en respecto o con relación a Dios. Ahora, el llamado de Dios siempre es un llamado santo porque es Dios quien te lo pide hacer. El llamado de Moisés fue un llamado santo porque, punto A, dejó a Egipto. Hebreos 11:27 dice, por la fe dice, dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, siempre que Dios llama a alguien, le pide que se comprometa a salir de donde está. En esencia, la nación de Egipto es un tipo de lo que es el mundo. Cuando Moisés fue llamado no estaba en Egipto. Moisés decidió salir de Egipto porque vio cosas irregularidades y tuvo miedo, salió. Como viendo al invisible, dice la Biblia. Cuando Moisés fue llamado, hermanos, decidió salir del pueblo de Egipto con otro rumbo en su vida que quién sabe qué iba a pasar. No lo sé. Ahora, recuerden, este Moisés, el que hizo grandes cosas, en un principio no tenía ni idea qué iba a pasar con su vida. Lo único que hizo es, no puedo yo seguir en contra de mis hermanos israelitas. Yo no puedo gobernarlos como ellos los gobiernan. Yo tengo que estar a favor de mi pueblo y esto no es correcto. Decidió salir de ese pueblo y se lanzó, hermanos, al desierto, donde estuvo 40 años aproximadamente cuidando ovejas, siendo pastor de ovejas. De ser el hijo de la hija de Faraón a ser un pastor de ovejas, que un pastor de ovejas, no sé si sepan, pero en el tiempo de los egipcios era algo bien deshonroso. De hecho, los egipcios no pastoreaban ovejas. Se veía como de todos los trabajos así, como el que destapa los baños, por así decirlo. Moisés, de estar acá, se fue a este punto. Siempre que Dios, hermanos, llama a alguien, es importante entender esto. Nunca puedes ser llamado o tener claridad en el llamamiento de Dios, hermanos, si no sales de donde estás. Nunca vas a tener claridad, hermanos, de lo que Dios quiere que usted haga con su vida o del siguiente paso en la voluntad de Dios si no sales del mundo en el que estás. El mundo es como mucho ruido, es tanto bullicio, hermano, que te impide en sí discernir qué es la voz de tu Señor. Si estás en el mundo, hermano, nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. Es como querer platicar con mi esposa que está al otro lado y todos hablando en medio. Es imposible que escuche la voz de mi esposa claramente si tengo hermanos gritándome aquí enfrente. Y nunca, hermanos, vas a entender cuál es la voluntad de Dios en tu vida hasta que no decidas salir de donde estás. Moisés tuvo que salir de Egipto.
Como les decía, el Egipto normalmente se utiliza como un tipo de lo que es el mundo en la actualidad, el pecado. Pero no solo Moisés fue una persona que tuvo que salir de donde estaba para escuchar el llamamiento de Dios. No sé si recuerdan en Gálatas capítulo 2, Pablo dice en la Biblia que cuando fue llamado por el Señor, él tuvo que salir del lugar donde estaba para discernir con propósito qué era lo que Dios quería que hiciera con su vida. Para discernir y entender, bueno, tengo que prepararme. Si Dios quiere que haga eso, entonces tengo que hacer más. Y decidió salir y se fue a Damasco, 3 años. Después regresó y se puso a prácticamente dialogar y debatir incluso con los apóstoles. Tuvo que salir de donde estaba. Tuvo que dejar aquella a lo mejor confort, a lo mejor aquella a gusto que sentía, a lo mejor aquello que ya tenía seguro, para lanzarse a ver qué Dios hacía con él, como Moisés. No sé si recuerdan también, nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo grande de eso. Antes de iniciar su ministerio, lo primero que hizo fue apartarse 40 días al desierto, donde no comió ni bebió, solo estaba ayunando y buscando y discerniendo, aún buscando la llenura del Espíritu Santo, no porque no la pudiera tener, es Dios, pero para ser ejemplo a nosotros, dice la Biblia. Ahora, todos estos hombres mostraron increíblemente una santidad, un apartamiento de su lugar para buscar en sí la voz de Dios. Hay otros ejemplos. Buscamos Jeremías, que fue apartado desde antes de que naciera. Dios ya lo tenía, desde que tiene 8 años, campeón, mira, tú me vas a servir. Y el primer punto, hermanos, es nomás para enfatizar esto. Nunca vas a poder escuchar la voluntad de Dios, nunca vas a poder servir y tener con claridad qué es cada paso de seguridad si no sales del lugar a gusto donde te encuentras ahorita. Es imposible. Aún yo mismo, hermanos, aquí trabajando en la iglesia, siempre pues lucho con, bueno, ya estoy sirviendo a Dios, estoy yendo a ganar almas, no solo eso, trato de ganar otras almas. Y llega un punto en el que muchas veces me siento bien cómodo. El día de ayer fui otra vez a la parisina y fuimos otra vez, el hermano Joan y yo fuimos otra vez a predicar. ¿Saben? Es raro eso. Porque predicarle a las gentes que están ahí, para empezar, ni siquiera tengo un vocerrón, ¿no? Termino fónico a los 7 minutos, 7, 8 minutos ya no puedo hablar. Por tratar de gritar. Pero es incómodo, pero creo que Dios me llamó, hermanos, para acercar a otra gente a sus pies. Y si Dios me llamó a eso, hermanos, cualquier cosa que pueda hacer para eso cumple con el objetivo. Si yo me siento cómodo constantemente en, bueno, ya hago lo suficiente, entonces Dios ya no me puede usar más. No, Dios me puede usar más, es cuestión de que quiera hacerlo. Fui retado en sí, de hecho Joan me dijo, ¿sabes qué? Debiéramos hacerlo como lo hacían en los tiempos de estos hombres que tuvieron avivamientos. Y pues sí, pero nunca me ha cruzado por la cabeza simplemente hacerlo. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no? Hemos ido y mi plan es seguir yendo, no para otra cosa, que gente se acerque a los pies de Dios. Ahora, pero cuando está ahí, gente se te queda viendo feo. De hecho, estaba ahí y pasaron unos jóvenes y pasaron así como empujándome y se me quedaban viendo así como que, ¿qué estás haciendo con tu vida? Hay otras personas que también se te quedan viendo y dicen, no, pérdida de tiempo. Hay otra gente que simplemente está platicando a un lado de ti como si ignorándote completamente. Pero hay otra gente que escucha. Sea lo que sea, mi propósito no es otro que gente conozca de Dios. Pudiera seguir nomás a gusto en ganar almas los sábados en la mañana, ganar almas los miércoles, en aún tratar de alcanzar otras personas por medio de la iglesia y otros hermanos de la iglesia haciendo visitas. Pudiera seguirlo haciendo, ya lo estoy haciendo, amén. Pero si Dios me llamó, no es para que me esté a gusto, es para que haga más para Él. Es para que haga más. Hay muchos líderes que se mantienen así porque, ya estoy haciendo lo suficiente, pero la meta, hermanos, no es la iglesia bautista de Hermosillo, la meta es Cristo. Si la meta es Cristo, hermanos, hay mucho más que se puede hacer, mucho, mucho más. Moisés, hermanos, hizo grandes cosas, pero inició saliendo del lugar donde estaba, un lugar de confort, un lugar a gusto, donde tenía todo lo que necesitaba. Hermanos, era hijo de la hija de, hermano, él tronaba los dedos y la nación entera podía darle lo que él quería. Decidió dejar eso
para lanzarse a algo que desconocía completamente. Se fue al desierto y estuvo 40 años pastoreando ovejas. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual, dice, salid en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay un llamado a la santidad, si usted quiere conocer la voluntad de Dios. Hay un llamado, hermano, a salir del mundo. Hay un llamado a dejar el pecado. Hay un llamado, hermano, a buscar lo que Dios es, si quieres escuchar la voluntad de Dios. Hay un llamado, hermano, a más que simplemente hacer lo que ya estás haciendo ahorita. Dios te puede usar más. Dios te puede usar más. ¿Tú no crees que Dios pudiera usarte más de lo que te está usando ahorita? Lo único que Dios no quiere competir entre la televisión y el usarte más. Dios no quiere competir, hermano, entre el que estés a gusto y el usarte más. Dios nunca compite con nada, es Dios. Si quieres, puedes hacerlo. Al final es un privilegio. Nadie está obligado, Dios no obliga a nadie. Pero si quieres hacer más, hermano, tienes que salir del lugar a gusto donde estás y explorar y lanzarte a un mundo, hermanos, que quién sabe qué va a pasar. Solo Dios tiene control de eso. Moisés, hermanos, fue retado y salió de donde estaba, salió de Egipto. Un llamado de santidad. No solo eso, no solo salió de Egipto, sino también dejó el prestigio. Hebreos 11:23-24 dice, por la fe, dice Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. De ser un israelita común, hermano, llegó a ser el hijo de la hija de Faraón y después rechazó eso para buscar algo distinto, como viendo, dice la Biblia, el invisible. Qué increíble ejemplo de fe es. Hermanos, yo creo que muchas veces la gente no quiere servir a Dios porque tiene que perder algo que le duele más perder. Ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea una cierta seguridad. Pero hay muchos jóvenes que son llamados y se detienen por un punto. No estoy dispuesto a sacrificar lo que Dios espera de mí. No solo creo que hay jóvenes, yo creo que hay aún adultos que Dios ha obrado en sus vidas y han sido llamados y han dejado eso. Y es triste. Porque si tu pretexto es que soy muy grande, pues Moisés tenía 80 años. Si tu pretexto es que soy muy chico, bueno, Jeremías tenía 7 años, 8 años. ¿Cuál es tu pretexto? Si tu razón por la cual no quieres escuchar la voz de Dios, si quieres hacer oído sordo a la voz de Dios, es porque no tienes miedo a perder una confianza, una seguridad, a lo mejor dinero, a lo mejor familia, a lo mejor amistades, a lo mejor una posición. Bueno, ¿qué pesa más? Un llamado de Dios, hermanos, un llamado también a la santidad. Nunca vas a escuchar la voz de Dios si sigues en el pecado donde te encuentres. Es imposible. Dios nunca te va a hablar, hermano, si eres un alcohólico. Dios nunca te va a hablar, hermano, Dios te puede salvar de ahí. Y una vez que dejes eso, bueno, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Pero si andas y dices que tienes la voluntad de Dios en tu vida y que estás en el centro, cuando estás drogándote constantemente, cuando estás mintiendo, robando, etcétera, bueno, Dios nunca te va a hablar así. Pero si quieres escuchar la voluntad de Dios, si quieres escuchar la voz de Dios, ahora, la voz de Dios no necesariamente es, hermanos, es un llamado a tiempo completo. Y creo que muchas veces gente tiene un mal concepto de esto. La voluntad de Dios se puede conocer para cada persona. Para cada persona aquí presente, usted puede conocer la voluntad de Dios en su vida. Muchas veces la voluntad de Dios, hermanos, es que brille por su causa en su trabajo. No tiene que servir tiempo completo, pero puede guiar a muchas personas a Cristo por medio de su testimonio en el trabajo. Pero a lo mejor perdería mi posición y no estoy dispuesto a hacer eso por Dios. A lo mejor jóvenes, ustedes pudieran guiar a sus amigos a Cristo,
pero prefieren no hacerlo por perder popularidad. Qué triste fuera, ¿no? Que cuando estés en el cielo veas a tus amigos en el infierno. Digas, wow, pude haber hecho algo, pero quería mejor llevármela mejor con ellos. Si usted quiere buscar la voluntad de Dios, si usted quiere conocer, si usted quiere saber cuál es el siguiente paso en su vida, hermanos, dice la Biblia, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted quiere conocer, hermano, deja de enredarte en el mundo, porque nunca vas a poder escuchar la voluntad de Dios, nunca vas a escuchar la voz de Dios entre más en el mundo enredado estás. No se puede. No puedes estar en medio de la sociedad y que la voz santa de Dios llegue a tu corazón porque estás en medio de la suciedad. Nunca puedes estar en el pecado, hermano, y escuchar la voluntad de Dios en el pecado. No se puede. Tienes que salir de ahí. El llamado de Dios es un llamado también a la santidad. Y la voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo. Esa es la voluntad de Dios para todos. Pero no puedes, hermanos, si te gusta el pecado, si te gusta el mundo, si te gusta, hermanos, estar en Egipto, nunca vas a poder escuchar eso. Un llamado a la santidad porque dejó Egipto, porque dejó el prestigio, y punto C, porque buscó la verdad. Hebreos 11:25. Vamos ahí, no lo tengo aquí. Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió, hermanos, ser maltratado porque existía una verdad, porque decía, bueno, esto no es correcto, esto no está bien. Y la Biblia dice que se fue, hermano, como viendo por la fe, como viendo al invisible. Hay un llamado, hermano, a la santidad cuando usted sabe cuál es la verdad, hermano. Hay un llamado, hermano, de Dios cuando usted conoce la verdad y lo practica. Hay un llamado de Dios, hermano, a que usted busque cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dios espera que usted busque esto. ¿Alguna vez le ha preguntado, Señor, qué es lo que tú esperas que yo haga hoy? ¿Alguien le ha dicho, Señor, yo sé que te estoy sirviendo, yo sé que estoy haciendo algo, Señor, pero ¿qué más quieres que haga por ti? ¿Dónde más me quieres usar? Señor, ya estoy líder, ya estoy yendo a ganar almas, Señor, pero yo creo que aquí no termina tu voluntad para mi vida. Yo creo que puedes hacer algo más extraordinario aún. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo creo, hermano, que si Dios va a usar a la Iglesia Bautista de Hermosillo, tenemos que hacer mucho más todavía. Digo, nos vemos estancados constantemente entre decidir si buscar a Dios o servir a Dios más o servir a los deleites temporales del pecado. Creo, hermano, que Moisés fue llamado por Dios porque de todas las personas a lo mejor él rechazó algo grande que tenía, que pudo haber tenido. Y Dios convirtió a este hombre que era un testarudo, y ahorita vamos a ver en el siguiente punto, un hombre, hermanos, torpe de labios, un hombre, hermanos, necio en todo su sentido. Y lo convirtió en un hombre, hermanos, que hizo grandes maravillas para Dios. No sé cuál sea su situación hoy. En realidad, no sé con qué está batallando, no sé si en realidad tiene el deseo de buscar a Dios, no sé si en realidad, hermano, usted batalle en sí o tenga algo en su corazón que lo mueva a siquiera buscar, siquiera darse el tiempo de decir, Señor, yo sé que tú estás ahí y quisiera saber qué tienes tú para mí o qué quieres que yo haga, Señor. No sé si existe eso en tu corazón. Si no existe, hermanos, debiera, hay un problema, ora. Si no existe un fuego en tu corazón por querer hacer algo para Dios, hermano, hay algo incorrecto. Estás demasiado frío o no eres salvo. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo que mora en ti, te va a ser imposible ignorar constantemente la voluntad de Dios, a menos que estés tan en el mundo que no lo puedas escuchar. Moisés, hermanos, tuvo un llamado a la santidad. Ahora, este hombre, Moisés, vamos a ver punto 2, era un hombre poco hábil.
Era un hombre poco hábil. Punto A, era un hombre avanzado en edad. Dice Éxodo 7:7, Moisés era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. 80 años. De todas las personas que Dios pudo usar, tuvo que usar un hombre de 80 años. Ahora, no es por menospreciar a las personas que tienen 80 años, ¿no? Pero si yo hubiera pensado en, bueno, necesito un líder para sacar a este pueblo, pensaría en alguien joven, en alguien alto, en alguien... ¿Me explico? El hermano se ríe, qué gachos una vez más. Pero pensar en alguien, hermanos, que a lo mejor mostrara cierta autoridad, ¿me explico? A lo mejor que tuviera cierta presencia cuando caminara y dijera, wow, este hombre pues sí puede liderar a un pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. A lo mejor yo buscara a alguien que tuviera cierta elocuencia, que tuviera cierta labor de convencimiento, como los líderes de hoy en día. Que cuando hablan, bueno, todos los escuchan. Bueno, yo pensara en a lo mejor alguien así, que dijera, bueno, este hombre nomás habla y todos voltean a verlo. Mira nomás la imagen que presenta, mira nomás lo que proyecta. Este hombre de seguro tiene todas las cualidades para sacar al pueblo de Israel y todos lo van a escuchar. Pero no, Dios no decidió usar eso. Dios decidió usar a un hombre que tenía 80 años, que estaba pastoreando ovejas. Moisés, hermanos, no era la persona más apta a mis ojos para ser el líder que fue llamado a ser después. Moisés, hermanos, no representaba a alguien ni imponente, ni siquiera era un guerrero. No representaba a alguien, hermanos, que a los ojos del mundo pudieran decir, wow, hay que seguirlo. Hermanos, ni siquiera estaba seguro de cómo hablar. Era un hombre, hermanos, en todo su sentido, muy poco hábil. Punto B, era torpe de labios. Él mismo dijo en Éxodo 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Señor, mire, Señor, nomás me imagino, Señor, yendo al pueblo, bla, 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 bla. Y todos, ja, 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 ¿quién es ese? Señor, nomás me imagino eso y no, miren, la verdad no se me abren los labios. Quiero decir algo y digo otra palabra, Señor. No creo que debería ser yo ese hombre. Señor, y luego todavía me preguntan algo y yo tardo en pensar lo que me están diciendo para contestar. Porque soy tardo en hablar. Entonces, si quieren resultados, Señor, no creo yo ser la persona correcta, porque me van a hablar y yo, loading, así, ¿no? Se está llenando la manzanita. Ok, ya te entendí qué dijiste, déjame tratar de explicarte. Señor, soy torpe, la verdad es que soy torpe, no puedo yo ser el hombre, el líder que el pueblo de Israel necesita para salir de Egipto. Señor, no puedo. Tengo además, no solo batallo con eso, tengo además 80 años. Cualquier joven de los egipcios, hermanos, Dios se puede burlar de mí. No represento a nadie imponente, no represento absolutamente nada, Señor. ¿Estás seguro que yo soy la persona para ir a hacer eso? Punto C, no solo era avanzado en edad, no solo era torpe de labios, sino era necio, jamás no poder. Cuando leemos Éxodo capítulo 3, le dice, Señor, y a ver, y si voy, ¿qué les voy a decir? Señor, y si voy, ¿quién les voy? Me mandó Dios. Y todos, no, pues te mandó Dios, hay que seguirlo. No, Señor, eso no suena coherente, ¿qué hago, Señor? De seguro yo no soy la persona. Y Dios le dice, bueno, tira la vara, se convertirá en serpiente, mete tu mano. Va a salir leprosa y después la vuelves a meter y va a salir normal. No solo eso, agarra agua, tíralo, se va a convertir en sangre. Yo te estoy mandando. No, Señor, pero es que ya te dije que soy torpe de boca y tardo en hablar. Y Dios le dice airado, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién creó la lengua? ¿Tú crees que yo titubeo por tus dificultades? ¿Tú crees que se me hace difícil usarte a ti cuando yo te creé y creé a todos los demás a los que les vas a ir a hablar? ¿Tú crees que yo tiemblo por eso? Moisés, vas a ir.
Y le dice, Señor, por favor envía a otra persona. Y dice la Biblia que se enojó Dios. ¿Sabes qué? Llévate a Aarón. Ahora, era necio. Era necio. Digo, después de que Dios se me presente, hermanos, ¿cómo decirle que no es Dios? ¿Me explico? Moisés se puso a alegar con él. Hermanos, todos tiemblan y caen postrados a sus pies. Y no, Señor, pero de todas maneras no puedo, Señor. Necio más no poder. Y ¿saben? Creo que el problema de la edad muchas veces también se refleja en el servicio de los cristianos hoy en día. Soy muy chico, soy muy grande, soy muy joven, ya estoy casado. Siempre es un pretexto el por qué no hacer más para Dios. Soy muy chico, ¿quién me va a escuchar? Soy muy joven, tengo otras cosas que hacer. Estoy casado, ya no puedo hacer otra cosa. Estoy muy viejo, ya me cansé. ¿Cuál es su pretexto hoy? Satanás, hermanos, ha hecho todo lo posible para endoctrinar a esta cultura para que no puedas servir a Dios. Porque eres muy chico, nadie te va a escuchar. Eres joven, hay muchas cosas que tienes que experimentar. Ya te casaste, estás ligado, lo siento, no se puede. Y ya estás muy viejo, no sirves mucho. Satanás, hermano, ha hecho un buen trabajo en endoctrinar eso. Es más, hay jóvenes, hermanos, que no quieren dejar su juventud todavía hasta los 35, 38 años. Jóvenes. Hay iglesias a las que vas y todavía hay jóvenes a la torre, dices, no, pues. Ahora, muchas veces Satanás utiliza eso para hacerte pensar que tú nunca estás en una posición para poder hacer más para Dios. Pero si Moisés tenía 80 años, ¿cuál es tu pretexto? Pues? Si Moisés no era un líder, si Moisés no tenía ni las cualidades en ese momento para hacer lo que iba a hacer, ¿cuál es tu pretexto? No solo hay cristianos que ponen de pretexto su edad, sino hay cristianos que también dicen, no, pues soy torpe de labios, por eso no comparto el evangelio, porque no sé. Y es una tristeza, no tienes que saber, no tienes que ser bien elocuente, nomás tienes que decir unos versículos. Si en realidad quieres que Dios use, hermano, encomiéndate a Dios y trata, pero trata. Es bien desesperante. Bueno, a mí en lo personal me desespera mucho cuando una persona dice, no sé, no puedo y ni siquiera lo he intentado. No sé si pasa lo mismo con ustedes. Prueba esto, no me gusta, nunca lo has probado, ¿cómo sabes? Pues no me gusta. Pues ¿cómo sabes si no lo has probado? No, es que no puedo. ¿Ya lo intentaste? No, pues es que no puedo. Pero ya lo intentaste, no puedo. Ok, Moisés. ¿Por qué? Sí, hermanos, hay muchos que ni siquiera lo intentan, me explico. ¿Y por qué no compartes el evangelio? Porque no sé. Bueno, agarra un folleto y nomás léelo. Hay unos que ya están todos descritos, nomás tómate el tiempo. ¿Me puedes escuchar unos 5 minutos, hermano? Y léalo rápido. Puede leer. Yo creo que todos aquí pueden leer. Pero ¿cuál es tu pretexto? ¿Eres torpe de labio? ¿Cuál es tu pretexto para no compartir el evangelio? ¿Cuál es tu pretexto para que otra gente no sepa de Dios? No, es que yo no sé, yo no conozco la Biblia tanto como el pastor la conoce. No tienes que conocer la Biblia, tienes que conocer el evangelio. Puedes leerlo. Es más, el hermano Garlic nos dio unos libritos donde venía con dibujitos el evangelio. Amén. Si se te hace difícil, agarra ese, memorízatelo y dilo. No tienes pretexto. Si en realidad quieres ser usado por Dios, si en realidad quieres que otras personas se acerquen a eso, ¿tú crees que Dios no te va a usar? ¿Tú crees que Dios no va a usar ese corazón? He visto gente que no sabe compartir, que digo, wow, este hombre dijo todo al revés y al derecho. Y gente ha sido salva con eso y digo, bueno, pues al final es Dios. Y he visto gente bien elocuente que lo trata de decir y gente, ¿sabes qué? Pues no te entendí nada ni quiero saber nada. Digo, bueno, al final es Dios. Pero ¿cuál es tu pretexto? Si es Dios, ¿cuál es tu pretexto entonces? ¿Eres torpe de labios? Bueno, Dios creó los labios. Pídele. Pídele que te dé discernimiento para compartir el evangelio. Dios siempre quiere que compartas el evangelio. Dios siempre quiere que hables de Él a otras personas. ¿Cuál es tu pretexto?
No, Señor, mejor envía a otra persona. Ah, sí, Moisés. Y la necedad, no sé si hablar de eso entre los cristianos, no creo que se aplique en este punto. La necedad. Pero noten 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo, dice, escogió Dios. ¿Para qué? Dice, para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Si algo es increíble de Dios, hermano, es que no lo tenía que usar a usted, no tenía que usar a Moisés. Lo usó para poner en ridículo a todas aquellas personas que eran líderes en ese tiempo. Pero decir, bueno, este hombre lo único que hizo es poner su corazón en mis manos y mira lo que puedo hacer con él. Porque estaba Faraón, hermano, un hombre con una determinación increíble. Hermano, todo el pueblo se destruyó por la determinación tan fuerte que tenía. Es increíble. Hermano, una nación se echó a perder por el carácter de este hombre, el Faraón. ¿Y tú crees que él no se sentía impotente al ver un hombre de 80 años? Que le decía, no seas necio. Necio yo, necio tú. Deja salir a mi pueblo. No lo voy a dejar. ¿Tú quién eres para decirme? Bueno, yo no soy nadie. Pero Dios sí. Y está de mi lado. Cuando la Biblia dice que Dios escogió a lo necio de este mundo, hermano, no le pone la piel. Dices, pues sí, sí es cierto. Nosotros somos lo necio de este mundo. Nosotros, hermanos, dice la Biblia que somos los débiles y que nos escogió Dios, dice, para algo interesante, para avergonzar a los fuertes. Si alguien va a hacer algo para Dios, hermanos, no puede ser ni súper elocuente, ni muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios escogió a lo necio. Y si somos genuinos y sinceros, yo pienso que todos reconocemos que somos bien necios. Y si usted es bien necio, y si es torpe de labios, y si usted a lo mejor está y pone de pretexto su edad, bueno, no es muy diferente a lo que Moisés era. Increíblemente, Moisés hizo grandes cosas, pero así fue su inicio. Pónganse a pensar eso. De ese punto en adelante, este hombre fue caminando y acercándose a Dios a un punto tal, hermanos, que Dios habló con él cara a cara y todo el mundo lo respetaba en su caminar con Dios. Hermanos, marcó una nación, lideró al frente batallas, el hambre y la sequía por la que presentaba un pueblo de 1 millón de personas, él lo sacó adelante. Ahora, Dios, pero por medio de él. ¿Cuál es su pretexto? ¿Cuál es su argumento? Porque decir, bueno, yo creo que yo no puedo servir a Dios. Yo creo que Dios no me puede usar a mí. Yo creo que no le puedo hablar a mi vecina de Dios. Porque yo creo que no puedo tener una vida piadosa porque ni siquiera me gusta leer. Yo creo que no puedo vivir para Dios en mi vida porque soy bien necio. No lo sé, y lo importante no es tanto quién era el hombre. Y vamos a ver punto 3, lo importante es que había un Dios omnipotente atrás de él. Y eso es lo increíble, ¿por qué? Porque una de las cualidades de Dios es su omnipotencia, y la omnipotencia de Dios, estamos hablando del poder de Dios. Él todo lo puede. Pónganse a pensar un poco en eso, porque es Dios que todo lo puede. Pónganse a pensar en algo que se le hace difícil a usted y luego piensa en Dios y para Dios no significa absolutamente nada porque Él todo lo puede. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios estamos hablando de una cualidad en que no hay nada que sea difícil para Él, dice la Biblia. No hay nada que sea difícil para Él. Él puso en orden esta creación. Él puso lineamientos en su creación. Y Él puede manipular su creación si quiere, porque Él es omnipotente. Ahora, cuando hablo de manipular su creación o usar su creación, estoy hablando de nosotros, los que no podemos ser usados. Los que somos torpes de labios,
tardos en hablar, necios y avanzados de edad a lo mejor, o muy jóvenes, o casados, o la edad que quieran. Estoy hablando de nosotros. Si Moisés pudo hacer todas estas cosas, hermanos, usted cree, nomás póngase a pensar, ¿usted cree que Dios no le puede usar para ganar una persona para Cristo? Para hacer una diferencia en su trabajo, para hacer una diferencia en su familia, para intentar ser más como Él es. No, es que se me hace difícil, no importa, tienes un Dios omnipotente. No, es que no puedo, no se me da, no importa, tienes un Dios omnipotente. No, es que se me dificulta el vivir piadosamente, no importa, tienes un Dios omnipotente, encomiéndate a tu Dios. Es que no puedo, Él sí puede. Verán, Moisés no lo hizo en sus fuerzas. Todo lo que hizo fue mostrar la gracia de Dios, fue mostrar el poder de Dios a través de él. Él no abrió el mar rojo, él no lo hizo. Él extendió la mano y obedeció a la voz de Dios. Él no mató a los primogénitos de todo Egipto, él no lo hizo. Él simplemente le dijo a Faraón lo que Dios iba a hacer. Él, hermano, no descendió maná del cielo. ¿Qué hombre puede hacer eso? No, hermano, pero él le pidió a Dios y Dios escuchó su voz. Le pregunto, ¿no cree que Dios puede escuchar su voz también? ¿No cree que Dios, hermano, cuando usted no puede, Él sí puede? Cuando usted dice, no, hermano, es que, mira, pudiera hacer más cosas para Dios, pero la verdad es que, mira, se me complica por esto, pues encomiéndate a Dios. Sí, va a ser difícil porque tienes que dejar lo que ya conoces, tienes que dejar lo que ya, lo a gusto que te sientes, a lo mejor la comodidad de cierta área, sí, tienes que dejarla, pero es ese momento que Dios te puede empezar a usar. Verás, Dios no va a jugar contigo en, bueno, a ver, te voy a jalar hasta que te quieras soltar. No, Dios llama. Y si quieres escuchar, escucha. Si no, Dios puede usar otro necio. Y lo he compartido con ustedes en algunas ocasiones. Pero yo cuando entré a trabajar aquí, y todavía sigo diciendo, wow, no sé. Cada cosa que se me pide, digo, otra vez vamos a iniciar el instituto, otra vez otras materias que se tienen que desarrollar y nomás pienso y me choco en mi mente de cómo hacerlo. Cuando me dijo el pastor, vas a dirigir el coro, dije, ¿qué? Me empecé, así como estoy riendo, me reí con el pastor, le dije, el coro, le dije, sí. Porque, y ¿saben qué? Cuando se escucha bien es gracias a Dios en todos sus sentidos. Y cuando pasan las cosas digo, gracias a Dios, porque no es que sea hábil, me explico. Es que a lo mejor soy débil y Dios a lo mejor decide usarme. Cuando me dio el pastor, la primero que me encomendó, el que me pidió que hiciera es dar el discipulado. Le dije, pastor, ni siquiera yo lo he llevado, pues ponte a estudiar, me dijo. Pues ¿qué haces? Pues te pones a estudiar. Pues ¿qué vas a hacer? Ni modo de llorar y decirle, no, envía a otra persona, pues para eso estaba. Y cuando veo jóvenes ahora discipulando a los jóvenes que discipulé, discipulando a otros, digo, wow, eso no fui yo. Y fui necio en su momento, pero gracias a Dios, Dios ha usado eso. Y cuando veo a jóvenes a lo mejor discipulando a otros y ganando personas para Cristo, digo, wow, eso no soy yo, es gracias a Dios. Y cuando el pastor me pidió predicar, digo, pastor, mira, hay muchos hermanos en la iglesia, no, pero inténtalo, quiero que tú lo hagas. Y a lo que voy es, hermanos, no hay pretexto en sí. Tenemos un Dios omnipotente, que cualquier obstáculo que usted pudiera quitar, Él lo puede quitar, porque es todopoderoso. Yo creo que Moisés, hasta que reconoció a los hermanos cuando empezó a ser usado más y más y más y más y más y más, porque no dependía de él. Es más, llegó un punto, hermanos, que se quejaba el pueblo, iba a los pies del Señor, por favor, porque mira estos y sabes, Señor, que yo no puedo hacer nada, y si no haces algo me van a matar, Señor, por favor, haz algo. Y si no obras, Señor, y si no respondes, Señor, me van a asesinar, por favor.
por tu siervo. Haz algo, Señor. Y Dios escuchaba la oración de ese hombre, hermano, y hacía algo. ¿Tú crees que Dios no puede escuchar tu voz? ¿Tú crees que cuando le pides a Dios, Dios no te va a escuchar? Si es un Dios todopoderoso. Moisés, hermanos, dice la Biblia, que era un hombre poco hábil, pero en las manos de Dios omnipotente, hermano, él era todo lo que Dios necesitaba. Punto A, lo eligió a él. Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Ese fue el primer llamado de Dios antes de que empezara su necedad de Moisés. Ahora, ¿por qué a él? No lo sé. ¿Por qué de todo el pueblo a él? No lo sé. Pero ¿sabes por qué fue importante Moisés? Porque se dejó usar por Dios. ¿Sabes por qué llegó a ser? Y en el punto en el que estaba, hermano, porque se dejó usar por Dios. No porque él era grande, es porque Dios lo hizo grande. No porque él tenía todas las fuerzas, es porque el Dios lo capacitó para que lo hiciera. Ni siquiera era él, era Dios obrando en él. Si tú piensas que no puedes hacer algo para Dios, si tú piensas que no puedes vivir para Dios, dale la oportunidad. Inténtalo. No me digas que no puedes y ni siquiera lo has intentado. Eso es bien desesperante. Cuando viene Isabela le digo, hey, prueba esto. No, no me gusta. No te gusta. Es pastel. ¿Cómo no te va a gustar? No, no me gusta. Se ve feo. Pruébalo. Ah, qué rico. Sí, necia. Pero hay muchos cristianos así. ¿Por qué no le hablas? Es que no sé. Es que qué pena. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no intentas orar por tu esposo? Es que... ¿Por qué no intentas orar por tu hermano, por tu hermano? ¿Por qué no intentas hacer algo como Dios espera que lo hagas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es un Dios todopoderoso? De todas las personas lo eligió a él porque él se dejó usar. Ahora, vean Jeremías 1 del 5 al 7 y hablando, y les comenté un poco, dice, antes que te formases en el vientre, dice, te conocí. Y antes que nacieses, dice, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías dice la Biblia que era un niño cuando lo llamó Dios. Era un niño. Tenía 7 años. 7 años. Pónganse a pensar. ¿Cuántos? Charlie tiene 7. 8. Es más grande que Charlie. Ese niño trajo disensión en el pueblo de Israel. Ese niño confrontó a los reyes de Israel. Ese niño profetizó sobre cómo Dios iba a traer juicio al pueblo de Israel y la gente le temía. Pero ¿saben qué? No era el niño. Era la persona que estaba atrás del niño. Y no va a ser usted, hermano. Es la persona que está atrás de usted. Punto B, lo capacitó. Segundo de Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, lo capacitó. Si Pablo pudo hacer lo que hizo, hermano, fue porque Dios le dio las fuerzas. No porque era un superhombre. Fue porque Dios decidió usarlo así. Y punto C, lo usó. Al final, cuando leemos de Moisés, en Deuteronomio 34, 10 al 12, dice, y nunca más, dice, se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo el pueblo. Pónganse a pensar en esos versículos, hermano, y nomás piensen cómo inició Moisés. Porque no distamos mucho de lo que era Moisés. Y no necesariamente tenemos que estar muy alejados de cómo Dios usó a este gran hombre.
Hay un hombre que se llama David Livingstone. Es un ícono en Inglaterra. ¿Y saben lo que era ese hombre? Era un misionero. Estaba viendo una biografía de él. Y este hombre, cuando estuvo en África, él quería rescatar a los que quería hacer algo por los esclavos en ese tiempo y quería ayudar a África y que otros evangelistas pudieran llegar, pero era complicado que pudieran llegar. Entonces lo que quiso hacer es, se encomendó a Dios y encontró un río. Se fue y este hombre trajo avances, hermanos, en biología, en geografía, aún creo que en medicina. Los descubrimientos que hizo, creo que encontró unas cataratas que les puso Victoria en honor a la reina. Y por eso, y otras cosas que hizo, fue un ícono en Inglaterra. Cuando llegó a Inglaterra, todo el mundo lo aclamaba, decía, wow, este hombre. Hacían filas nomás para darle la mano. Este hombre regresó al campo, de hecho fundó una iglesia, y su intención era encontrar otras aguas y las fuentes, el origen del río Nilo, para que el comercio pudiera extenderse y ahora sí otros pudieran llegar al pueblo de África a compartir el evangelio. Todos los avances que hizo, que son increíbles, y lo que llegó a hacer lo hizo, hermano, porque quería servir a Dios. De hecho, ya después de que había muerto su esposa y lo buscó un periodista, y de hecho fue reconocida una frase popular de este periodista, y David Livingstone le responde, dice, Stanley, dice, yo he leído la Biblia 4 veces en lo que he estado aquí, en ese tiempo en lo que se supone perdido, desaparecido en el mapa. Dice, todo lo que yo soy lo debo a Jesucristo, revelado para mí en su libro divino. Oh, Stanley, dice Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y el poder que transforma. Poco antes de morir dijo esto. Todo lo que logró este hombre y los cambios que trajo en varias áreas de la ciencia y aún el levantamiento al continente africano, lo hizo porque quería servir a Dios. Su intención no era ser popular ni traer poder, su intención era nada más servir a Dios y que otra gente quisiera venir al pueblo africano a que les compartiera el evangelio a los africanos. Nomás pónganse a pensar en esto, porque uno nunca ve el final del cuadro y de la pintura que Dios tiene para ti. De todo el cuadro y la pintura increíble que Dios puede hacer con tu vida, usted nomás ve un píxel del día a día. Y cuando tú agarras ese pincel y decides, yo pienso que puedo hacer esto mejor que Dios, terminas haciendo de tu vida algo que Satanás le llama un trofeo para él. Pero si los pones en las manos de Dios, Dios puede llegar a hacer algo completamente increíble, aunque nunca fue tu intención. No creo que Moisés, hermanos, haya estado pensando en su cabeza, yo voy a llegar a ser esta persona que todo el pueblo de Israel un día va a respetar. No creo. Es más, yo creo que siempre, al fin y al cabo, tenía cierto temor de que salieran las cosas mal, no sé. Pero este hombre, hermano, llegó a ser quien era porque simplemente dejó que el pincel lo agarrara a Dios y los últimos 40 años de su vida, Dios terminara de pintar el cuadro. Otro hombre que se llama Jim Elliot. Era un misionero y el pastor ha hablado acerca de él. Era un misionero que se fue a un lugar donde había caníbales. Y él trató de alcanzar a los caníbales para Cristo. Entonces iba y constantemente les dejaba regalos en su avioneta, les dejaba para tratar de ganárselos. Este misionero les dejaba cosas, se iba, les dejaba cosas, se iba para tratar de hacer comunicación con ellos. Total que logró hacer comunicación y decidió establecer una casa, un lugar cerquita de la aldea. Cuando llegó a ese lugar, llegaron las personas y para no hacerse las largas terminaron matándolo. Todo lo que ese hombre quería es que estas personas conocieran de Cristo. Todo lo que Jim Elliot quería es que ellos conocieran del evangelio y fueran salvos. Y uno pudiera llegar a pensar, ¿cómo es que un hombre que entregó toda su vida para eso terminó así? Siendo muerto por los caníbales que él quiso y que dejó todo para tratar de alcanzar. A lo mejor conocen la historia. Él murió y después su esposa llegó y alcanzó la aldea para Cristo.
Les digo, cuando usted le deje el pincel a Dios, Dios se encarga de hacer, hermanos, una obra de arte de Él para su honra y gloria. Que puede ser mucho, mucho más grande de lo que usted piensa que puede hacer con sus propias fuerzas. El llamado de Moisés, hermanos, le llevó a un punto en que lo llegó a hacer, es Moisés. Cosas extraordinarias y terribles, dice la Biblia. Todo porque se dejó usar por Dios. ¿No le gustaría considerar que Dios también puede hacer algo con su vida? Si sirve a un Dios todopoderoso, que nada es imposible para Él, ¿no pudiera usted nomás decir, Señor, ¿sabes qué? Pues haz algo. Haz lo que quieras, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias.